El día de hoy hablaremos de la comunicación efectiva y esto que se conoce como feedback o retroalimentación. Ya habíamos hablado que para poder superar la expectativa que tiene el cliente con respecto al servicio, bueno, pues era necesario que también nosotros como empresa, bueno, pues aplicáramos 3 estrategias importantes que permitieran que el cliente interno, en este caso, que es el empleado, bueno, se sintiera más satisfecho ante la prestación de sus servicios. Y uno de los factores o una de las estrategias o herramientas que debiéramos utilizar o que se recomienda utilizar era la motivación, que hablábamos que la motivación era aquello que impulsaba a nuestros empleados o a nuestro cliente interno para generar las cosas o realizar las actividades u objetivos que se propusieran. Y ya habíamos visto el diagrama de Maslow y también el diagrama de Herzberg. En este caso vamos a la segunda herramienta, que es la comunicación efectiva. Cuando nosotros hablamos de comunicación efectiva, hablamos de, bueno, básicamente generar una comunicación que sea clara y concisa ante las dos partes. ¿Quiénes son estas dos partes? Bueno, pues estamos hablando de un emisor, el cual se considera a la persona que codifica o elabora un mensaje y el cual lo va a mandar a otra persona. Esa otra persona tiene el nombre de receptor. Cuando nosotros hablamos de este receptor, nosotros tenemos que pensar en quién es el que nos escucha. Es decir, si tiene las mismas herramientas tecnológicas que nosotros tenemos o por donde queremos enviar el mensaje, si tiene las mismas características físicas que nosotros, es decir, ni modo que yo mande un mensaje auditivo a una persona que no tiene estas mismas capacidades auditivas. Es decir, tengo que buscar quién va a ser la persona o tengo que analizar quién va a ser la persona que me va a escuchar o a quién voy dirigido para poder saber de qué manera yo voy a elaborar este mensaje. Este mensaje deberá ser codificado para que la otra persona me entienda. Yo soy el que tiene que adaptarse al receptor. Entonces, prácticamente lo que yo analizo es un emisor, una persona que está enviando un mensaje por medio de un canal que es un canal en común entre los dos, es decir, que los dos tienen acceso, que los dos pueden trabajarlo y que lo pueden manejar, para que así, bueno, pues obviamente exista la mayor certeza de que las personas van a acceder al mensaje que se les está enviando. Dentro de esta parte de la comunicación, nosotros hablamos de un elemento muy importante, que es la retroalimentación. Cuando hablamos de una retroalimentación, o también conocido como feedback, es prácticamente la respuesta que tiene el receptor hacia nosotros. Esa respuesta puede ser verbal o no verbal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una empresa, nosotros somos la empresa, somos el emisor, mandamos un mensaje por medio ya sea de una carta, un memorándum, una minuta, un periódico mural, etcétera, y el empleado es el que lo va a leer o el que accede a la información. ¿Cómo puedo yo darme cuenta de que el receptor entendió? Bueno, o cómo puedo darme cuenta de su feedback al momento en el que él, por ejemplo, no sé, baja la productividad, en el momento en el que, o mejor, se motiva más, o de mala manera, hay ausencias del trabajo, etcétera. O sea, se puede dar de muchas maneras y no necesariamente la retroalimentación se da contestando de manera verbal. Entonces, bueno, prácticamente este feedback es aquella respuesta que obtenemos a nuestro mensaje, ya sea verbal o no verbal. Sí dependerá de mucho del contexto. Comentaba hace un minuto, yo no puedo dirigirme de la misma forma a una persona, por ejemplo, a un boomeranger, o no me le puedo referir de la misma forma, por ejemplo, a una persona en generación X, o a una persona que está en generación alfa, o a una persona que es parte de los millennials. O sea, sí tendré que buscar cuáles son las características de mi receptor para poder generar un mensaje adecuado para cada público. Al igual que, por ejemplo, ahorita se habla mucho de la inteligencia emocional, es decir, él cómo actúa ante las situaciones que le acontecen diariamente, ¿no? Al igual que las experiencias,
Por ahí dicen, cada quien habla como le fue en la vida. Entonces, claro que si yo tengo una experiencia positiva ante una situación, bueno, pues probablemente siempre vea las cosas de manera positiva. O por el contrario, aunque no es una regla, pero sí es un elemento que puede verse influenciado muchísimo en nuestra toma de decisiones o en el comportamiento, al igual que las habilidades. Las habilidades son elementos que se van aprendiendo y desarrollando a lo largo de la vida. Pero para eso tendremos que tener como cierta disposición al aprendizaje, tenemos que reducir nuestro miedo al cambio y tenemos que buscar la forma de seguir creciendo. Y otro elemento importante son los motivos. Ya habíamos hablado que, bueno, pues cada persona se ve motivada por diferentes cosas, o personas, su familia, el estatus, sus hijos, él mismo. Entonces, esos motivos, bueno, harán también que él interprete de una manera diferente a otra persona que tenga características no iguales a él, ¿no? Igual, la madurez, aunque a pesar de que la madurez no se consigue con una edad, bueno, pues claro que las experiencias y el aprendizaje nos hacen visualizar las situaciones de una forma muy diferente. Al igual que cuando hablamos nosotros de la religión. No es lo mismo tratar con una persona que tiene ideas católicas, cristianas, probablemente musulmanas, es decir, dependiendo mucho del tipo de religión que se maneje, también debemos de manejar otras situaciones al momento de dirigirnos, hasta colores, probablemente saludos, porque no sabemos si para ellos sea ofensivo, ¿verdad? Al igual que la cultura. Hay muchas culturas que se ven pues influenciadas con mayor ímpetu con la religión. Entonces, bueno, tendremos que conocer todas estas cuestiones de la cultura y los valores. Es decir, cómo nosotros concebimos lo bueno y lo malo. Entonces, bueno, pues son elementos que nos permitirán también el podernos adecuar a la situación y mandar con esto un mensaje lo más claro posible y lo más directo hacia las personas. Yo no puedo decir, pues es lo que pienso y tan tan. No, me tengo que enfocar en quien me está escuchando para poderle enviar un mensaje más adecuado. Es por esto que encontramos que lo que tiene que ver con la comunicación tiene cierta preponderación los tipos de comunicación. Encontramos aquí, por ejemplo, que la comunicación visual o lo que se conoce como comunicación no verbal viene a enfocar o enfatizar la comunicación verbal. Es decir, yo puedo decir algo de manera verbal, si me gusta, no me gusta, estoy contento, estoy feliz, pero si con el cuerpo o con la cara, con la gesticulación, yo no lo enfoco, entonces muy difícilmente podré respaldar lo que estoy diciendo. Es por eso que la parte visual tiene tanta importancia, o sea, es el 55% de lo que decimos, se enfoca más, o del 100%, mejor dicho, de lo que decimos, el 55% es cómo lo expresamos de manera no verbal. Y aquí, bueno, también incluimos la parte vocal, es decir, lo que tiene que ver con el volumen, con el tono, con la velocidad, porque claro que si tú lo dices con una voz más o menos alegre, y no es lo mismo que lo dices enojado, cortante, o sea, claro que eso sí tendrá un valor muy diferente. Es por eso que la parte vocal, no es lo que dices, sino cómo lo dices. El cómo lo dices tiene un 38% de impacto. Y ya prácticamente lo que decimos, que es la parte verbal, tiene un 7%. Hay gente que no se fija tanto en lo que dices, sino cómo lo dices. Y eso es lo que genera una reacción en las personas. Entonces, sí es bien importante que nosotros analicemos cuál de estos tres elementos son los más preponderantes al momento de comunicarnos con las personas. Porque puede que yo sea muy gestuoso y que eso haga que las demás personas se sientan, no sé, abrumadas o se sientan un poco atacadas. Entonces, será importante que nosotros vayamos manejando, ¿verdad? En todo caso, un análisis de cómo es que nosotros interactuamos para poder saber con cuál de estos tres elementos que no los realizamos o no los desarrollamos de la manera más efectiva. Es por eso que hay una técnica que se considera como la técnica SIER,
que tiene que ver con la primera parte, el sentir. Es decir, aquí todo lo que nosotros percibimos por medio del oído o por medio de los sentidos. Habrá veces que uno crea que esto no es importante. Tan es importante que ahorita se puso de moda el neuromarketing, que tiene que ver con que nosotros vivamos experiencias por medio de nuestros 5 sentidos. Y también tenemos lo que es el factor de interpretar, en donde aquí nosotros, pues bueno, básicamente tendrá que ver con cómo es que nosotros entendemos los mensajes que nos llegan. Aquí sí tendrá que ver con nuestro contexto para poderlo evaluar, es decir, nosotros ver cómo lo vamos a emplear de acuerdo a nuestras características, habilidades y todas nuestras enseñanzas y experiencias para poder tener una retroalimentación, es decir, una respuesta para poder saber si realmente se comprendió lo que nosotros enviamos. Para la próxima entrega vamos a hablar de cómo vamos a manejar estos reclamos que de repente tenemos en las empresas y cómo es que el servicio al cliente es importante al momento en el que nosotros recibimos a un cliente que no viene como de la mejor forma o que viene con una inconformidad. ¿Cómo es que nosotros tendremos que aplicar toda esta técnica, pero en el servicio al cliente? Muchas gracias.